Buenos días, mi nombre es Gabriela Alejandra Palomino Castro y el día de hoy vamos a dar cuenta sobre la conciencia e inteligencia de los animales, haciendo también como una comparación sobre la inteligencia animal y la inteligencia humana. Para empezar con este recorrido, como todos sabemos, en nuestras sociedades existen animales de compañía, los cuales son amados, pero frecuentemente cuando empiezan a estorbar, son abandonados en épocas de vacaciones o los dejan tirados solitos en las calles. También existen animales de crianza, los cuales son transportados y los matan de maneras muy crueles. Y por último, existen animales de labor. Estos animalitos suelen desaparecer cuando dejan de ser útiles, por ejemplo, cuando son viejitos o están enfermos. Y son sustituidos así como los niños sustituyen algún juguete viejo por uno nuevo. Ahora, debemos reconocer que en muchas ocasiones somos muy indiferentes al dolor de los animales. No sentimos empatía hacia ellos y esto ayuda a que haya una reducción en la validación de sus derechos. Además, considerando que no son vistos como seres humanos. Se piensa que no tienen conciencia ni mente. Por esto, deberían existir ciertas normas de conducta humana que ayudaran a su calidad de vida y así disminuyeran su nivel de sufrimiento, sobre todo si, como parece, su inteligencia y su capacidad de sentir son tan sorprendentes. Primero, cabe resaltar que nosotros compartimos ideas, pensamientos y sentimientos con otras personas y suponemos que ellos entienden eso que le estamos transmitiendo. Esto puede ayudar a que nosotros consideremos que estos poseen conciencia e inferimos su inteligencia a través de conductas inteligentes. Pero este no es el tema que nos interesa o que vamos a tratar, ya que sabemos que las personas o los humanos son seres conscientes y de qué manera pueden actuar frente a diferentes situaciones. Lo que realmente nos interesa lo plasmaremos en una pregunta. ¿Existe la conciencia en los animales no humanos? Bueno, hay personas que creen que sus reacciones dependen a impulsos cerebrales gracias a la herencia. Pero, ¿será esto verdad? ¿Por qué no usar la misma lógica que utilizamos con los humanos anteriormente en el caso de los animales? ¿Poseen los animales una conciencia parecida a la nuestra? Bueno, para responder a estas preguntas debemos dejar a un lado ese pensamiento o concepción de que la conciencia es una característica propia de los humanos o de la humanidad. Casi siempre pensamos que entre más rasgos tenga un animal es más probable que éste posea conciencia, como por ejemplo los monos o los delfines, dejando a un lado los animalitos como las ratas o los pájaros, quienes sus rasgos están lejos a parecerse a la de los humanos. Además, uno de los argumentos en contra sobre la conciencia animal es que ellos son incapaces de utilizar el lenguaje. En este caso, para demostrar lo contrario, Irene Pepper-Perker quiso demostrar que para que el animal lograra captar el significado, sería necesario que pudiera conectar el sonido de la palabra con una situación determinada o un contexto. Ahora pues les hablaré un poco sobre esto. Colocaron a Alex, un loro gris, a escuchar una conversación entre dos personas, en la cual se respondía correctamente, se le decía que sí, y se le daba un objeto, los cuales eran nueces, trozos de corcho, madera, etcétera. Y si no respondía bien, pues se le decía que no y se le quitaba el objeto. Después de un momento, Alex se empezó a meter en la conversación de las dos personas, pidiendo con palabras los objetos deseados. A partir de ese momento, ya los entrenadores empezaron a dirigirse directamente al loro, lo cual demostró que Alex sí podía utilizar las palabras en el contexto adecuado. Además, aplicaron el mismo método, pero esta vez enseñándole los nombres de los colores rojo, verde y azul, de formas como triángulos y cuadrados, y por último los números del 2 al 6. El animal sí logró identificar los elementos que le mostraron como una hoja rectangular,
pudo aplicar correctamente los nombres de los colores, incluso los objetos en cuestión que eran desconocidos para él. Para convencer a los escépticos, durante los test, Irene combinaba los 4 tipos de preguntas: objeto, color, forma y número, y utilizaba eh, entrenadores diferentes a los que inicialmente estaban con Alex. Eh, con todas las precauciones, la tasa de respuestas correctas alcanzaba el 80%. Un dato curioso es que en algunas grabaciones de las sesiones se encontró que Alex se negaba a colaborar y abandona la escena, refunfuñando me voy, me voy. Este caso es una evidencia clara de que algunos animales sí pueden dominar nuestro lenguaje, o al menos una pequeña parte de este, y que los animales sí tienen la capacidad para utilizar símbolos, es decir, los nombres y los números no son otra cosa que una representación simbólica de la realidad externa. Así, varias conductas de los animales presentan los mismos parámetros que en el ser humano. Por otro lado, tenemos otro ejemplo, el cual trata sobre los murciélagos vampiros. Estos animales, para muchas personas, están lejos de poseer conciencia. Sin embargo, pues este ejemplo de pronto puede cambiar la mentalidad de muchos. Bueno, estos animales se alimentan de la sangre de otros animales como vacas o caballos. Y quien no coma tiene la probabilidad de morir, pero puede que un compañero del grupo le dé parte del alimento ingerido al compañero necesitado. En esto hay intercambios que son recíprocos. El que brindó parte de su alimento espera que el animal necesitado le devuelva el favor. Cabe resaltar que los murciélagos vampiros se rigen por unas normas de conducta que favorecen la solidaridad y castigan el egoísmo. Además, establecen relaciones sociales de reciprocidad que se basan en el conocimiento individual mutuo. Esto en los humanos se llama norma moral. Sin embargo, debemos saber que como existen animales en los que hay deseo de contacto social o donde existe la fraternidad, también hay especies que tienen una vida muy solitaria. Por otro lado, tenemos otro caso, el cual se refiere al pensamiento complejo de las marsopas pelágicas. Bueno, al observar la vida de estas mariposas, nos damos cuenta de la emoción animal. Es decir, eh, cuando un animal del grupo se encuentra en peligro, estas mariposas les brindan su apoyo incondicional. También se ha observado cómo los animales empujan a un compañero herido para evitar que se ahogue. Esto lo hacen de manera coordinada, haciendo que el orificio nasal de la marsopa ascienda sobre el agua. Otro ejemplo es el de una hembra en cautividad que llevaba durante días a su cría que había nacido muerta, sin comer y resistiéndose a los cuidadores humanos. Es muy probable que estos comportamientos requieran de una conciencia que capte la dificultad de sus semejantes, haciendo que estos sientan la necesidad de ayudarles y además que sepan cómo hacerlo. Bueno, y ya para terminar, cabe resaltar que en algunos aspectos, como el lenguaje o el pensamiento conceptual, superamos al resto de los animales, pero ellos nos vencen a nosotros en otras áreas. Por ejemplo, ustedes no saben o son totalmente inconscientes de un amplio abanico de realidades que puede percibir un murciélago que ve el mundo por medio de ultrasonidos. Probablemente el murciélago puede recordar y pensar en cómo suena una forma específica. Por ejemplo, una pared, un árbol o una presa en vuelo. Esta experiencia es totalmente inalcanzable para un ser humano. Y por último, otro aspecto que cabe resaltar es que la conciencia de cualquier especie les permite sustraer o tomar del ambiente lo que necesitan. Es decir, son capaces de sacar la información que necesitan para cumplir con sus objetivos. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad, espero que les haya gustado mucho el tema. A mí me pareció demasiado interesante porque habían cosas que realmente no sabía. Soy de las personas que cree que los animales sí poseen conciencia, ya que son demasiado inteligentes y no que
actúan por impulso.